Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Los saluda Carlos Mario Morales. Para el análisis del mercado se utilizan herramientas y técnicas que permiten medir las magnitudes y o atributos de las variables a través de las cuales se quiere definir el posicionamiento del producto del proyecto en el mercado. No obstante que existe una variedad de opciones, la más importante de ellas es el criterio profesional que debe predominar durante todo el proceso de análisis y evaluación del proyecto. Cualquiera sean las herramientas o técnicas que se utilizan, el proyectista debe realizar un proceso ordenado y sistemático con el fin de lograr los objetivos del estudio. La primera etapa consiste en definir el problema que se intenta resolver con el estudio de mercado. Definido este, se deben establecer las variables claves a través de las cuales se realizará el análisis. Una vez establecido el objeto de estudio y las variables, se deben identificar las fuentes de información a las cuales se recurrirá para determinar los antecedentes y los valores actuales que permitirán hacer las proyecciones de las variables que se analizan. Después de los pasos anteriores, se debe definir la forma como se recogerá y sistematizará la información. Realizada la recolección de antecedentes, el paso siguiente será procesar la información para obtener el valor actual y proyectado de las variables cuantificables o la calificación de las variables cuantitativas. El análisis de la información recopilada tiene como fin realizar el posicionamiento que debe ser adoptado por la empresa fruto del proyecto, es decir, la determinación del precio, cantidad a producir, características del producto y estrategia comercial. Lo primero que se debe plantear el proyectista es cuál es el mercado objetivo que se pretende cubrir con el proyecto, es decir, a quién está dirigido el producto o servicio que se quiere entregar al mercado. Esto tiene que ver con el problema que se quiere solucionar. Deberá, adicionalmente, delimitar el alcance o cobertura geográfica y definir su participación en el mercado. Definido el problema que se intenta resolver, lo siguiente es establecer las variables claves a través de las cuales se realizará el análisis. En general, son las informaciones que requiere el proyectista para definir el posicionamiento del producto en el mercado y serán particulares para cada proyecto. Por ejemplo, tamaño e ingreso de la población, producción y consumo de bienes, precios de venta, costos de producción, márgenes, usos y especificaciones del bien o del servicio, caracterización de los consumidores, fuentes de abastecimiento, mecanismos de distribución, bienes o servicios competitivos, incluyendo los sustitutos, son entre otras variables a estudiar. Note que estas variables tienen que ver con los mercados del proyecto, es decir, consumidores, proveedores, distribuidores, competidores y bienes sustitutos. Definidas las variables, se deberán determinar las fuentes de información a las cuales se recurrirá para determinar los antecedentes y los valores actuales que permitirán hacer las proyecciones de las variables que se analizan. Las fuentes pueden ser primarias cuando se recurre al origen de la información. El mejor ejemplo de esta
es la información que se recoge a través de encuestas, o secundaria cuando se recurre a información ya elaborada o levantada por un tercero, por ejemplo, la información suministrada por las cámaras de comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE o cualquier otra entidad pública o privada. Después de las etapas anteriores se debe definir la forma como se recogerá y sistematizará la información. Sin prejuicio de generalizar, la recolección de información debe cubrir el pasado y el presente con el fin de realizar sobre esa base proyecciones. El análisis histórico permitirá reunir la información del comportamiento pasado del mercado a través de estadísticas para hacer proyecciones a futuro y evaluar las decisiones más trascendentales de otros actores del mercado y la forma como esas impactaron positiva o negativamente en el negocio. Evaluar la situación actual de las variables escogidas es importante también para el análisis, ya que esta será la base o punto de partida de las predicciones. Igualmente, a través de ella, analizada en conjunto con la situación pasada, se pueden determinar la relación causa-efecto. Determinada la relación causa-efecto de las distintas variables escogidas a través de la información del comportamiento histórico y el análisis de la situación presente, se realizan las proyecciones del comportamiento de las variables suponiendo que se mantienen las condiciones. Son varios los medios que se pueden utilizar para la recolección de las informaciones necesarias para llevar a cabo el estudio de mercado. La elección de una u otra dependerá del mercado que se quiere estudiar, del alcance del estudio, de los recursos disponibles, entre otras circunstancias que pueden llegar a rodear un proyecto. Los medios más utilizados son las encuestas, las entrevistas, datos históricos, estudios previos, entre otros. Las encuestas son una técnica que consiste en obtener informaciones acerca de una población o una muestra de ella mediante el uso de un cuestionario. Las entrevistas, por su parte, son una técnica mediante la cual una persona entrevistador solicita información a otra entrevistado. Los datos estadísticos oficiales son informaciones que entregan las entidades del Estado como el DANE o la Dirección Nacional de Planeación y tienen que ver con informaciones macroeconómicas a través de las cuales se pueden inferir datos que permiten a su vez valorar algunas variables. Los estudios previos son investigaciones de mercado realizadas por agremiaciones, asociaciones, entidades del Estado, cámaras de comercio, entre otras entidades. Muchos de estos estudios son de libre circulación y pueden conseguirse en las bibliotecas públicas y en las páginas de internet de estas entidades. Otras fuentes son las experiencias de las empresas en proyectos similares, ya sea que la información esté sistemáticamente guardada o que estén en la cabeza de las personas, en cuyo caso se deberá tratar de obtener dichas informaciones a través de entrevistas o encuentros con estas personas.